Después de trabajar con el modelo exponencial de crecimiento de poblaciones, ahora vamos a trabajar con otro modelo que es muy importante que se conoce como el modelo logístico. Este modelo también es conocido como el modelo de Verhulst, que es el nombre de un matemático belga que fue el primero que lo propuso en 1838. Él lo propuso como un modelo de crecimiento poblacional y como pueden ver, esta es la ecuación que sería la derivada de la población con respecto al tiempo va a ser igual a R por la población menos R por la población al cuadrado dividido entre K. R y K van a ser constantes positivas, eso es importante. Bueno, R puede llegar a ser negativa ya. Ahorita voy pero casi tiene que ser estrictamente positiva. Y de alguna forma, bueno, R, si nosotros quitamos el segundo término de la expresión, nada más nos quedamos con dn en dt igual a r por n, pues tenemos exactamente el modelo exponencial. Entonces, este modelo, el modelo logístico, tiene un ajuste que corresponde a considerar que va a frenarse el crecimiento de la población por un factor que es importante, que es que no haya suficientes recursos, por ejemplo, que no haya suficiente comida o que no haya suficiente espacio. Entonces, ese va a ser un valor que va a ser importante dentro de todo este proceso. Entonces, este modelo pues es mucho más adecuado a la realidad porque, por ejemplo, en el modelo exponencial, al no considerarse esto y nada más considerarse R por N, pues se supone que conforme va avanzando el tiempo, la población, bueno, si R es positivo, la población siempre crece y crece y crece y podría crecer tanto como fuera posible, ¿no? Lo cual pues no es realista. Entonces, sí sabemos en general que las poblaciones en general van a tener un tope hasta el cual crecen y ese valor de K es parte de lo que nos lo va a dar. Entonces, bueno, antes que nada, entonces les decía que este modelo pues es un poco más exacto y usualmente la forma de escribirlo es R y N se factorizan y entonces esto sería como 1 menos N sobre K. Entonces, esta es como la forma típica del modelo logístico. Vamos a analizar varias cosas para que vean cómo funciona. E incluso también vamos a hacer pues la tabla con Excel para poderlo resolver. Como ya mencioné, R y K van a ser constantes. R vamos a conocerla como la razón de crecimiento intrínseco y K va a ser el nivel de saturación. Vamos a hacer el análisis de cómo es el comportamiento de la derivada. Vamos a pensar en la derivada, bueno, de dos formas. Una de ellas es, vamos a pensarla nada más como si fuera una función de n, cualquiera. Pero por otro lado, también sabiendo de antemano que la derivada lo que me está diciendo es cómo es el cambio de la función con respecto al tiempo. Entonces, si yo considero nada más como una función de n y hago la derivada, digamos, de lo que tengo aquí, a la hora de derivar, o sea, no solamente estoy tomando dn en dt, sino ahora estoy tomando como la derivada de n, donde n es r por n menos rn cuadrada entre k. Entonces, la derivada de r por n sería r y la derivada de menos r por n cuadrada entre k sería menos 2r sobre k. Si nosotros igualamos esto a 0, entonces, por n, esto es muy importante, este valor es n. Si lo igualamos a 0 y despejamos la n, pues lo que podemos ver es que vamos a tener que n va a ser igual a k entre 2. Las r se van a eliminar y solo me queda que n vale k entre 2. Entonces, quiere decir que esa función, a la hora de graficarla,
ahí tendría un máximo o un mínimo. Entonces, para saber si es un máximo o un mínimo, bueno, hay varias formas, pero una de ellas es el coeficiente, suponiendo que R y K fueran positivas, el coeficiente de la n cuadrada, tendría que esta figura sería una parábola, y el coeficiente de la n cuadrada es negativo, entonces quiere decir que vamos a tener un máximo, porque quiere decir que la parábola ve hacia abajo. Esa sería una forma de verlo. Hay más formas de... Entonces, solamente la tenemos definida desde 0. Entonces, desde 0 vamos a tener que la función va a ir creciendo. Llego acá entre 2 y aquí va a empezar a decrecer. Y sí puede llegar a tener valores negativos, ¿no? Entonces, esto nada más si lo analizamos como si fuera cualquier función. Pero ahora vamos a interpretar qué significa el que esta gráfica me dé estos valores. Quiere decir que si sabemos en qué puntos la derivada es positiva, pues ahí sabemos que entonces la n va a ser creciente. Y si sabemos en qué puntos la derivada es negativa, pues sabemos que ahí va a ser decreciente. Entonces, básicamente lo que tenemos que identificar son los puntos en donde corta a los ejes la función. Pero entonces, para saber los puntos en donde corta a los ejes la función, pues lo que tengo que hacer es la función directa, no su derivada, sino Rn menos Rn cuadrada sobre K. Si lo igualo a 0, pues tengo que encontrar cuáles son los valores de n que hacen esto 0. Uno de ellos, bueno, se ve de manera prácticamente inmediata, es una ecuación de segundo grado, tiene dos raíces. Una de ellas es n igual a 0. Si yo sustituyo n igual a 0, pues en automático puedo ver que corta al eje. Y por otro lado, el otro valor va a ser k. Si yo sustituyo donde dice n igual a k, pues entonces quiere decir que r por k va a ser igual a menos r por k cuadrada entre k, que se van a eliminar y me va a quedar menos r por k. Entonces, exactamente estos son los puntos en donde corta los ejes. Eso es muy importante porque entonces quiere decir que arriba del valor de k, la función va a ser siempre creciente, y debajo del valor de k, o sea, bueno, más bien valores más grandes que k, ahí va a ser decreciente. Entonces, porque ahí sabemos que va a ser negativa, y esto entonces yo lo voy a poder interpretar ya en una gráfica específica de la función. Esto quiere decir que si tenemos como condiciones iniciales cualquier valor, vamos a suponer que este es el tiempo 0, y entonces empezamos en cualquier valor de n0, por supuesto positivo, y que esté abajo del valor de k, pues la función va a empezar a crecer. Justo en K2 va a cambiar su concavidad, eso quiere decir que va, y después va a acercarse mucho al valor de K, pero nunca lo va a tocar, ¿no? Entonces, cualquier función va a tener siempre este comportamiento, pero justo va a depender de las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, vamos a tener, ahora, si el valor de n0, o sea, donde va a iniciar, las condiciones iniciales fueran n0 mayor que k entre 2, entonces directamente se va a ver ya nada más con la concavidad de esta forma. Pero en todos, lo que estamos viendo en estos casos es que es creciente, ¿no? Porque estaríamos considerando que la derivada es mayor que 0. Ahora, si la derivada es menor que la derivada es menor que 0, lo que tendríamos es unas condiciones iniciales que empiezan con un valor mayor que k. Y entonces, si el valor es mayor que k, pues lo que va a ocurrir es que la función va a empezar a decrecer y se va a ver de esta manera. Entonces, aquí tenemos la familia de funciones que pueden ser la solución de esta ecuación, que es la ecuación logística, que va a tener como este comportamiento. Entonces, el valor de k es muy importante. Ese punto de saturación es a donde va a tender a estabilizarse
la población después de que pase ya el tiempo. Entonces, entre más pasa el tiempo, pues ya la población tiende a estabilizarse ahí. Entonces, eso que estoy comentando es como muy importante. Y bueno, ahorita voy a hacer de cualquier forma el análisis de cómo queda la solución de la ecuación diferencial, porque esta también se puede resolver por separación de variables. Tiene un poquito de álgebra, realmente la parte de la ecuación diferencial es muy sencilla, ya después el despeje pues ya tiene un poquito más de pues de álgebra que tenemos que hacer, pero de cualquier forma, bueno, ahorita lo vamos a obtener para que entonces, dadas las condiciones iniciales, el valor de R y el valor de K, pues nosotros ya podamos usar el modelo logístico para también ver si bueno, tratar de predecir el crecimiento de una población con estos elementos. De hecho, bueno, nada más como un comentario al margen, cuando, como decía Verhulst, la propuso para un modelo de crecimiento de población humana. Sin embargo, después lo que se vio es que, por ejemplo, las drosófilas, que son las moscas de la fruta, pues tienen un comportamiento de crecimiento como población de esta forma, que es el logístico. Y hay otro tipo pues de poblaciones que también se comportan de acuerdo al modelo logístico. Entonces es un modelo importante y bueno, algo que también es importante mencionar son como lo que había comentado de los supuestos, ¿no? Entonces, primero voy a mencionar los supuestos, luego vamos a encontrar la solución de la ecuación haciendo el álgebra y finalmente vamos a aplicar el modelo logístico también usando una hoja de cálculo para tratar de predecir el comportamiento de cierta población. Los supuestos del modelo son los siguientes. Para empezar, la razón de crecimiento intrínseco es proporcional a la población. Eso se puede ver en la fórmula directamente, ¿no? También la razón de crecimiento intrínseco es proporcional a la cantidad de recursos disponibles. Entonces, ahí también eso aparece en el segundo término de la ecuación. Y cuando hicimos el análisis vimos ya que para valores de n pequeños, con respecto a K, el comportamiento del modelo se parece al exponencial. Antes de que cambie la concavidad, uno pensaría que el comportamiento es exponencial, quiere decir que va a tener un comportamiento aproximadamente así antes de que cambie la concavidad, como mencioné. Y para valores de n cercanos a K, pues casi no hay crecimiento, que es cuando prácticamente se empieza a estabilizar, ya sea con valores mayores o menores que K, ¿no? Entonces, esos serían como los supuestos que se van a tener. Y entonces, bueno, vamos a hacer el análisis de la solución de la ecuación diferencial. Para resolver esta ecuación diferencial, pues lo vamos a hacer por separación de variables. Entonces, vamos a tomar, bueno, en este caso es simple, aunque tenemos dn y vamos a pasar dividiendo n por 1 menos n sobre k. Y esto lo vamos a dejar igual a r por dt. R, como es una constante, puede quedar de este lado. Entonces, tenemos que calcular las integrales de ambos lados. La integral del lado derecho es muy simple, pero del lado izquierdo, pues para empezar hay que separarla como por fracciones parciales. Entonces, bueno, primero vamos a ver las fracciones parciales que corresponden. Entonces, este pedacito vamos a hacer ahorita un paréntesis. Entonces, esta parte la vamos a resolver por fracciones parciales. Entonces, tenemos 1 entre n por 1 menos n sobre k. La vamos a separar como dos fracciones que va a ser a sobre n más b sobre
1 menos n sobre k. Entonces, tenemos que encontrar esas dos constantes para poder hacer las integrales de forma separada y que queden muy sencillas de resolver. Entonces, hacemos la suma de fracciones del lado derecho. Entonces, el producto de estas sería n por 1 menos n sobre k. Y entonces este es el común denominador. Si lo dividimos entre n, pues nos da a por 1 menos n sobre k. Y si el común denominador lo dividimos entre 1 menos n sobre k, lo que nos da es n. Entonces lo que sabemos es que esta parte, o sea, lo que nos acaba de quedar aquí abajo, tiene que ser igual a lo que está del lado izquierdo, que es 1 entre n por 1 entre n menos k. Entonces, si hacemos el desarrollo de lo que está aquí, pues a por 1 es a por menos n sobre k es a sobre k por n, más bn. Y bueno, el denominador sigue siendo el mismo. Ahorita no se simplificó el denominador porque lo que interesa es encontrar cuánto valen A y cuánto valen B. Entonces resulta que en esta parte no hay término en n en el numerador. Entonces quiere decir que si yo factorizo la n en el numerador me queda n por a sobre k más b, todo esto sobre n por 1 menos n sobre k. Entonces, esta parte tiene que ser igual a 1. Entonces, quiere decir que a vale 1 y que esta parte, como no hay n en el numerador, pues tiene que ser 0. Entonces, a sobre k más b, bueno, en negativo, por cierto, tiene que ser igual a 0. En este caso, bueno, si multiplico por menos me da positivo. Ya sabemos que a vale 1. Entonces sabemos que 1 entre k más b tiene que valer 0. Y por lo tanto b es igual a menos 1 sobre k. Hago una corrección nada más de los signos. Aquí como factoricé menos n, entonces este es negativo. Y por lo tanto, bueno, van a cambiar los signos de todo lo que tengo aquí, ¿no? Nada más. Entonces esto me va a dar nada más muy importante, porque si me iba con este error, ya las cosas no iban a salir. Entonces todo esto para reducir, entonces que la expresión 1 entre n por 1 menos n sobre k se puede escribir como 1 entre n, que es la primera parte, y luego menos 1 sobre k por 1 menos n sobre k. ¿Para qué hice esto? Porque hacer la integral de lo que tengo del lado izquierdo no se puede hacer de forma directa, y de esta forma lo separé pues en la resta de dos integrales que sí son inmediatas. Entonces todo esto fue un paréntesis para poder hacer lo que subrayé aquí, esta integral. Entonces esta integral, que era como un producto, la voy a resolver ya de forma directa como, entonces, la integral de dn sobre n menos la integral de 1 sobre k por dn sobre 1 menos n sobre k y esto va a ser igual a la integral de r por dt. La n, lo que se obtiene es que, bueno, aquí tenemos a, vamos a factorizar menos n, entonces queda a sobre k menos b, todo entre n por 1 menos n sobre k. Esto es importante porque como esto lo estamos igualando
a la expresión que tenemos aquí, su numerador es 1 y en el numerador no hay n's, por lo tanto, quiere decir que la a es igual a 1, que es el término independiente, y lo que está multiplicando a la n, que es a entre k menos b, realmente negativo, esto es igual a 0. Pero bueno, en este caso, como puedo multiplicarlo por menos, y entonces tendríamos a entre k menos b es igual a 0. Como sabemos que a vale 1, por esto que obtuvimos, entonces sabemos que b es igual a 1 sobre k. Entonces estos dos valores son muy importantes porque entonces ya vamos a poder integrar. Este fue como un paréntesis de fracciones parciales para poder encontrar la integral. No se podía integrar de forma directa de n entre n por 1 menos n sobre k. Había que usar fracciones parciales para separarla en la resta de dos fracciones que se pueden integrar de forma muy sencilla. Entonces, mis integrales pues ya van a ser el valor de a, que es 1, entonces es dn sobre n, más la integral de 1 entre k por dn dividido entre 1 menos n sobre k. Esto es lo que teníamos del lado izquierdo y del lado derecho lo que tendríamos era r por dt. Entonces ahora sí estas integrales se pueden hacer de forma inmediata. La integral de n sobre n es logaritmo natural de n. La integral de 1 entre k de n por 1 menos n sobre k. Lo que me da aquí es menos 1 sobre k. Lo que pasa es que si considero u como lo que está en el denominador, su derivada es menos 1 sobre k. Entonces tengo 1 sobre k, pero me falta el menos, por lo tanto lo tengo que agregar. Y el resultado es menos logaritmo natural de 1 menos n sobre k. Porque ya está completa. El du se va como 1 sobre k por dn. Y por otro lado, la integral de r por dt pues es rt, y esto más una constante. Entonces voy a aplicar primero propiedades de logaritmos. Entonces aquí los logaritmos se están restando, entonces cuando los logaritmos se están restando yo puedo escribirlo como el logaritmo de n dividido entre 1 menos n sobre k, y esto igual a rt más c. Ahora para eliminar el logaritmo vamos a aplicar la exponencial de ambos lados. Entonces esto lo que nos da es que pues lo que tenemos es e a la logaritmo de n entre 1 menos nk, que no es otra cosa que n entre 1 menos n sobre k. E a la c, que siempre la convertimos en una constante, que es a por e a la rt. Entonces, de forma general tenemos ya esta expresión, pero ahora vamos a considerar las condiciones iniciales, que cuando t vale 0, pues n le vamos a llamar n0. Entonces vamos a encontrar cuál es el valor de a, que también hay un poco de álgebra en todo esto. Entonces, pero una vez que encontremos ya el valor de a, pues ya vamos a poder usar la ecuación logística de forma directa cuando sea necesario. Entonces, primero vamos a empezar sustituyendo las condiciones iniciales. Entonces, al sustituir las condiciones iniciales donde dice n, vamos a poner n0, y donde dice t, vamos a poner 0, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, del lado izquierdo queda prácticamente lo mismo, pero e a la r por 0, pues es e a la 1, que es, nada más me queda la a, ¿no? Entonces, sabemos que el valor de a, entonces, es n0 dividido entre 1 menos n0 sobre k. Hay que recordar que k es una constante, n0 es una constante, entonces el valor de a finalmente es una constante que ya conocemos, que su expresión no es la más simple del mundo, pero bueno, vamos a trabajar con ella para despejar la n, que es lo que necesitamos, porque la n es lo que me va a permitir pues hacer el pronóstico de la población en un tiempo determinado, ¿no? Entonces,
Ahora sí vamos a sustituir, entonces tenemos n entre 1 menos n sobre k es igual a el valor de a, pero el valor de a lo acabamos de calcular, que es n0 entre 1 menos n0 sobre k multiplicado por e a la rt. Aquí sí ya lo dejamos como una función. Finalmente, ya sabemos que k, n0, r son constantes y lo que queremos es encontrar el despeje del valor de n. Entonces, bueno, aquí hay varias cuestiones que hay que hacer para despejar. En este caso, conviene hacer la operación que está en el denominador del lado derecho. Tenemos que es una resta, entonces si nos fijamos en 1 menos n0 sobre k, su común denominador sería k, y entonces k entre 1 es k, menos k entre k es 1 por n0. Entonces todo esto estaría multiplicando a e a la rt. Aquí haciendo pues la división de fracciones, como n0 es sobre 1, entonces todo esto también se puede escribir como n entre 1 menos n sobre k igual a k por n0 dividido entre k menos n0 por e a la rt. Entonces, bueno, esta es una expresión importante. Y ahora sí, el 1 menos n sobre k que está multiplicando, que está dividiendo del lado izquierdo, vamos a pasarlo multiplicando. Entonces tenemos que n va a ser igual a k por n0 entre k menos n0 por e a la rt, todo multiplicado por 1 menos n sobre k. Uno podría pensar que la n ya está aquí despejada, pero ahí hay que tener cuidado. Tenemos esta n, pero también tenemos del lado derecho otra n. Entonces, esa n tiene que estar junto con la n del lado izquierdo para poder hacer el despeje. Entonces, bueno, seguimos con un poco más de álgebra, ¿no? Entonces, al continuar con el álgebra aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar todo lo que está k n0 entre k menos n0 por e a la rt por 1 primero y luego por, entonces al multiplicarlo por 1 pues me queda prácticamente lo mismo. Y al multiplicarlo por n sobre k, pues queda tal cual. N sobre k que multiplica a k por n0 entre k menos n0 e a la rt. Entonces, bueno, aquí una pequeña ventaja, las k se eliminan. Entonces ya. Y ahora esto, el menos n con todo lo que lo está multiplicando, como está restando, lo podemos pasar sumando. Entonces tenemos n más n por n0 dividido entre k menos n0 por e a la rt, y esto lo igualamos a lo que queda k por n0 entre k menos n0 por e a la rt. Entonces, bueno, ya empieza a tener forma, ya casi podemos despejar. Entonces, la n la podemos factorizar, entonces al factorizarla del lado izquierdo quedaría n por 1 más n0 entre k menos n0 por e a la rt, y del otro lado quedaría k por n0, k menos n0, e a la rt. Casi ya está. Podríamos pasar dividiendo, pero es mucho más fácil si tenemos solo un numerador y un denominador, porque esta expresión no es la óptima. Entonces vamos a tomar como común denominador k menos n0. Y al tomarlo como común denominador y dividirlo entre 1, pues me da k menos n0, que al multiplicarlo por 1. Y queda como numerador del otro lado n0 por e a la rt. Y esto va a ser igual a k por n0, k menos n0, e a la rt. Entonces, bueno, otra ventaja, k menos n0 aparece en ambos denominadores,
dividiendo a todo. Entonces, si yo multiplico por k menos n0, puedo eliminar. Todo eso, obviamente, asumiendo que es diferente de 0. Y entonces ya la expresión puedo simplificarla un poco más, ¿no? Entonces, n va a ser igual a kn0 por e a la rt dividido entre k menos n0 más n0 por e a la rt. Aquí ya tendríamos una expresión bastante razonable, pero se acostumbra, y ahorita vamos a ver por qué, nada más casi para terminar, multiplicar todo por e a la menos rt sobre e a la menos rt. Entonces, término por término voy a ir multiplicando. Al multiplicar por esto es multiplicar por 1. Entonces, si multiplico el numerador por e a la rt por e a la menos rt, pues me queda e a la 0, que es 1. Y si multiplico k menos n0 por e a la menos rt, aquí sí me queda indicado, pero si multiplico e a la rt por e a la menos rt, nada más me queda n0. Entonces, esta es la expresión que se utiliza para la ecuación logística. Y bueno, la razón por la que les decía que se utiliza de esta forma es porque si yo calculo el límite cuando t tiende a infinito, pues sabemos que si suponiendo que r es positiva, la exponencial se va a hacer 0 y entonces me quedaría nada más, o sea, a la hora de tomar el límite cuando n tiende a infinito de esto, me quedaría esta parte del denominador se va a hacer 0, digamos, a la hora que lo haga. Y entonces me quedaría exactamente k, que lo que significa es lo que ya habíamos visto, que cuando aumenta mucho el tiempo, la población se va a estabilizar en el valor k, ¿no? Eso es importante de esta ecuación. Entonces, bueno, hasta aquí, y ahorita en otro video vamos a ver cómo se hace ya en una hoja de cálculo el modelo de crecimiento logístico para comprobar si alguna población tiene este comportamiento o no. Pero vamos a usar ya estas fórmulas.